Este tutorial es para instalar Linux en una SSD, pero para instalarlo en una USB es el mismo procedimiento menos los pasos de la SSD. Para poder hacer esto necesitaremos una memoria externa, en caso de que la memoria sea una SSD o un HDD, un adaptador, la imagen ISO de la distribución de Linux que instalaremos y una máquina virtual. Para poder usar la máquina virtual vamos a necesitar activar la virtualización en la BIOS. Para hacer esto los pasos pueden variar de la computadora, pero el primer paso siempre es reiniciar la computadora y esperar a que aparezca la imagen de carga. Normalmente presionamos la tecla F2 para acceder a la BIOS, y para activar la virtualización recomiendo buscar en internet para hacerlo preciso. Pueden buscarlo como activar virtualización en BIOS y luego la marca en sus computadoras. Ya una vez activada la virtualización pasaremos a la instalación. Primero necesitamos descargar la imagen ISO de la distribución de Linux que usaremos, en mi caso voy a usar EndeavourOS. Después necesitamos descargar VirtualBox para crear la máquina virtual. Digo VirtualBox porque es la aplicación que conozco y sé usar. Si ustedes conocen otra y prefieren usar, está bien. En lo que se completan las descargas prepararemos la memoria externa. Para poder usar la SSD lo pondremos en el adaptador, lo decoramos al gusto y lo conectamos a la computadora. Nice. En caso de que sea la primera vez que conectas la SSD, presionaremos la tecla Windows y la tecla X a la vez y daremos clic en la opción Administración de discos y nos aparecerá un menú así. Seleccionaremos la opción que diga GPT y clic en aceptar. Ya con todo listo, empezaremos primero instalando VirtualBox. No es necesario cambiar nada en la instalación, así que podemos solo dar en aceptar. Dejamos la opción de empezar VirtualBox activada y damos clic en terminar. Ahora crearemos la máquina. En la parte de arriba daremos clic en máquina y en nueva. En nombre le daremos un nombre a la máquina. En carpeta podemos cambiar dónde se guardará. En imagen ISO le daremos clic a la flecha de al lado, luego en otro y buscaremos la imagen ISO de la distribución que descargamos. En tipo pondremos Linux y en versión dependerá de la distribución, en mi caso será Arch. Estas últimas dos opciones a veces se rellenan automáticamente al poner la ISO. Damos clic en siguiente, le damos la memoria y los procesadores suficientes para que funcione y habilitamos la opción de abajo para activar el modo EFI. Damos en siguiente, otra vez en siguiente y en terminar. Antes de iniciar necesitamos poner la memoria externa en la máquina, así que damos clic en la opción de configuración y daremos clic en la pestaña de USB. Activaremos el controlador USB 3.0 y en los iconos de la derecha daremos clic en el que tiene un signo de más. Y aquí seleccionaremos nuestra memoria. Hay que tener cuidado porque aquí muestran todos los dispositivos USB conectados, así que recomiendo que revisen muy bien los nombres. Ya agregado, le damos clic en aceptar e iniciamos la máquina. Le damos Enter en la primera opción. Si no presionamos nada, en unos segundos se seleccionará esta opción de todos modos, y esperamos que cargue. Cuando iniciemos, dependiendo de la distribución, nos aparecerá un mensaje de bienvenida. Daremos clic en Iniciar el instalador. Otra vez, dependiendo de la distribución, los pasos serán diferentes. En mi caso, que estoy usando EndeavourOS, a día de grabar esto hay ciertos problemas con el GRUB. En este video diré cómo evitar esto. Cuando lleguemos a la pestaña de Bootloader, seleccionaremos System Boot. Ya no tendremos el diseño del GRUB, pero por lo menos sí servirá. En el menú de partición, en vez de instalarlo en la máquina virtual, seleccionaremos la memoria externa y seleccionaremos Borrar disco. Y ya configurado todo, le damos a instalar ahora y esperamos. Una vez terminado, le damos en finalizar y ya podemos cerrar la máquina, y ya tenemos Linux en la memoria. Ahora, para poder acceder a Linux tendremos que volver a reiniciar la computadora. Si quieres de vez en cuando entrar a Linux, puedes, en vez de entrar a la BIOS como hicimos antes, entrar al menú de boteo. La tecla cambia entre computadoras, pero normalmente es F9 o F12, y seleccionar la opción UEFI OS. En caso de que quieran que Linux se ejecute antes que Windows, entonces iremos a la BIOS nuevamente y cambiaremos el orden de boteo. Nuevamente recomiendo buscar en internet cambiar el orden de arranque BIOS y la marca de la computadora para más exactitud. Y bienvenidos a Linux. Una de las ventajas de instalar Linux de esta manera es que podemos conectar esta misma memoria externa en otra computadora y usarla desde ahí. Entonces podemos irnos de viaje y usar nuestro sistema Linux con todas sus aplicaciones y configuraciones y usarlo en otra computadora. Y eso es todo. Si les aparece algún problema pueden escribir en los comentarios y trataremos de arreglarlo. Y no se preocupen por los problemas, de eso se va a tratar usar Linux, de tener muchos problemas y tener que arreglarlos. Así que si van a usar Linux tengan mucha paciencia.
Eso sería todo por el video de hoy, así que nos vemos luego. Chao.